Nibelung. Se llamaba este mes antaño en Alemania el mes de la niebla. Schlachtenmond, la luna del sacrificio de los animales. Noviembre. Inspiración para muchos artistas del romanticismo, algunas de sus mejores obras. Noviembre. El noveno mes del año meteorológico, el 11º del calendario. Si septiembre y octubre eran los meses para recoger la cosecha, en noviembre se muestra en todo su esplendor como mes del luto, de la reflexión y del sacrificio. Prepararse para el invierno. De luto, porque hay diversos días festivos religiosos que forman parte de lo que en Alemania se llama los días silenciosos, en los que está prohibido festejar, música alta, bailar, que conmemoran a los santos y a los fallecidos. Hay varios días así religiosos que se celebran en esta fecha. También, por ejemplo, el día de San Martín, el Martinstag o Martini, como también lo llaman en la zona sur, el 11 del 11, fecha en la que se conmemora a la vida del obispo San Martín de Tours por su humildad y su religiosidad. Y antaño también fue una fecha importante porque en esos días terminaban los contratos de arrendamiento que tenían los campesinos por sus tierras y comenzaban otros nuevos. Y así, además de terminar la cosecha y empezar a prepararse para el invierno, también comenzaba la cuaresma antes de Navidad, por lo que era el último día en el que se podía celebrar en abundancia. Existe, por ejemplo, la comida del ganso de San Martín. Existían varias costumbres de ir de puerta en puerta a cantar y a recibir regalitos, e ir con los niños haciendo unas linternas por las calles, cantando. También dije que era de luto porque hay un día nacional que conmemora a todos los caídos en todas las guerras de todas las naciones. 2 domingos antes del primer Adviento. Es un mes de reflexión por el Buß- und Bettag, el día de la penitencia y de la oración, propio de la Iglesia protestante, que para muchos laicos es una oportunidad para reflexionar, para parar de la carrera que es la vida. Y aunque ya no es un festivo de no trabajar, en los colegios, por ejemplo, no se imparten clases, sino que se aprovecha la oportunidad para aprender otras cosas, ir a un museo. Y por último, dije que es un mes de sacrificio, porque como dije antes, supone el fin de la cosecha, de traer a los animales a casa, a los establos. Y era necesario sacrificar a todos los animales que no se podían mantener, alimentar durante el invierno, que antes era mucho más duro que hoy en día. De ahí, por ejemplo, debido a que Alemania no tiene muchos otros recursos, no tiene mares, no tiene tanto pescado, pues se desarrollaron todos los tipos de salchichas diferentes que tenemos. Era para sobrevivir al frío. Pero también está el otro lado de la moneda, un poquito más alegre. Hay optimismo, positivismo, porque el 11 del 11 también supone el comienzo de la época bufona, tonta, chiflada. El comienzo del carnaval en Alemania. Die närrische Zeit. ¿Pero por qué? En muchas partes de Alemania el carnaval tiene otro nombre. Fastnacht, Fasenacht, que en su origen también suponía los últimos días antes de empezar la cuaresma, antes de Pascua. Y si en tiempos pasados se hacía una cuaresma antes de Navidad, pues lo mismo. Los días antes, fiesta. ¿Por qué no? Así, el 11 del 11, a las 11:11,
comienza para muchos la quinta época del año, como le llaman. El carnaval en sí es un poquito diferente. La Fastnacht tiene sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Por eso es tan diferente al carnaval del sur, Italia, España, Sudamérica. Y además es posible que en la última semana de noviembre sea el primer Adviento, el inicio de la cuenta atrás para Navidad. El Adviento se celebra bastante en Alemania, con lo que a finales del mes ya comienza la alegría por lo que está por venir. Vorfreude, alegría previa, cuando tienes ganas, cuando tienes ansias de que venga algo bueno. Y como tal he decidido algo para combatir el frío y la oscuridad. Declaro solemnemente a este mes como el mes de la calidad de vida. Gracias. Te invito a que uses los días del noviembre para reflexionar sobre cómo podrías mejorar tu calidad de vida, tu bienestar. No necesitas las revistas danesas y los muebles de Ikea con el Hygge, el Hyggelik, que algo sea acogedor o confortable. Los alemanes tienen un concepto propio, se llama Gemütlichkeit o Behaglichkeit. Hegen está emparentado con la palabra Hygge y es cuidar, cuidarse. Y Gemütlich es todo lo que necesitas para que sea armónico y acogedor. Y con eso te vienen los Tips Tops Pro Ultimate Professional de psicología sobre calidad de vida. Punto número 1. Lo más obvio primero. ¿Qué es lo que más echas de menos cuando vienes del sur a Alemania a vivir? El sol, la luz. No subestimes la importancia de la luz en tu calidad de vida y en tu estado de ánimo. Pon luz cálida everywhere. Si anochece a las 4 de la tarde, convierte a tu casa o a tu piso como un faro en la oscuridad. La luz que te llega tiene un efecto directo sobre tu cerebro y como tal sobre la energía que tienes durante el día y tu ritmo circadiano, cuando tienes sueño y todo eso. Incluso se pueden comprar lámparas que emulan la luz solar. Son muy útiles, carillos pero útiles. Y obviamente aprovecha cualquier momento de sol del día que haya. Aunque haga frío, que te dé el solito, no hay nada mejor. Para que no se te atrofie la vitamina D. Punto número 2. El calor. Truco número 1. Sientes más el frío si hay más humedad. Mientras más seco, menos lo sientes, porque las moléculas del agua transportan la temperatura. Eso explica, por ejemplo, el fenómeno cuando hay temperaturas bajo cero, que igual no sientes tanto el pelete como cuando hay 5 o 6 grados. Truco número 2. Ropa interior. Y no hablo de calzoncillos y bragas. Calzas largas y camisas interiores. Hoy en día ya hay ropa térmica que te protege doble triple del frío que te viene de fuera. En Alemania se llama Unterhemd, lange Unterhose, mucho más efectivo. Y truco número 3, la calefacción. Si no estás muy familiarizado con este tema, puede que cometas algunos errores. Puede que se te acumule humedad, que salga moho, que aumenten los gastos de calefacción innecesariamente. La regla de 3 es muy fácil. Si tienes la calefacción al máximo todo el rato y no ventilas nunca, pues se te acumula la humedad y puede que salga moho. Y te dirás, bueno, pues abro la ventana, voy a ventilar. Pero ahí también puedes cometer un fallo. Y es que si tienes abierta siempre la ventana, muchas estufas aumentan su temperatura para compensar el frío que entra, con lo que al final pagas extra. Entonces, ¿qué puedes hacer? Fácil. La recomendación es ventilar 1 o 2 veces al día, ponte unos 5 o 10 minutos, con todo abierto y luego cerrarlo. Punto número 3. Los pequeños lujos. ¿Qué cosillas podrías tener o comprar para mejorar tu calidad de vida? ¿Tienes bañera? ¿Por qué no te compras ahí la cosita esa que echa bruja? Ahora no me sé el nombre, un Blue Blue. Cómprate un Blue Blue. Una mantita suavita, flauschig. El sillón que siempre has querido para estar cómodo. Cojines, taza, té, café. Mírate mi receta de muffins y cocina. En general, el contacto con la naturaleza aumenta la calidad de vida. También dentro de casa. Las cosas de madera, las cosas originales, tocar y oler los libros. Todo eso afecta a tu bienestar. Y aunque la gente se ría, yo lo sigo defendiendo, no hay que subestimar el papel higiénico húmedo. Aquí hay pocos sitios con bidet, o como los llamen, los potomorros. Vamos, a partir de ahora los llamo los potomorros. Piensa también en la eficiencia, cosas que te facilitan el trabajo diario. Lavar la loza, lavar ropa, piensa a ver qué hay. Punto número 4. El balance de trabajo y vida. Work-life balance. O como algunos pacientes me han corregido, debería ser al revés. El balance de vida y trabajo. Life-work balance. Comparado con otros países, en Alemania es fácil encontrar trabajo. ¿Eso qué significa? Que si estás en sectores en los que hay demanda, estás en una mejor posición para negociar. Tienes las cartas en la mano. No te lo tragues todo.
Si tu trabajo te afecta negativamente a la salud física y mental, valora si tienes la opción de mejorarte. Menos horas de trabajo, a tiempo parcial, igual es menos dinero. Pero, ¿y si estás más feliz así? ¿Si puedes desarrollarte? Es un hecho que para poder rendir también hay que descansar. El descanso es parte del rendimiento. Y como tal, puedes aprovechar el tiempo libre que tienes y llenarlo también de calidad. Cosas que te hacen desconectar de forma positiva, cosas para descansar, para desarrollarte como persona, tus intereses, tus hobbies. El trabajo no lo es todo. Y el punto número 5, Achtsamkeit, la atención plena, mindfulness en inglés. Es un paradigma en la psicología y en el coaching. Y te digo un secreto, no necesitas un curso de 1000 euros para aprender lo que es. Los conceptos del mindfulness, de la Achtsamkeit, son muy simples. No son muchos. En su esencia es estar en el aquí y el ahora. ¿Qué significa eso? Pues que normalmente estamos con la atención y con los pensamientos en otras cosas. Estamos en casita pensando en el trabajo. Estamos en el trabajo, estamos pensando en la casita. Estamos en noviembre y pensamos en la primavera. Y peor aún, te pones ahí a vivir esos pensamientos y te da emociones y sentimientos. Y al final te enfadas o te deprimes por cosas que ni siquiera están en la habitación. Achtsamkeit quiere que te centres en el aquí y en el ahora. ¿Qué sientes actualmente? ¿Qué llama tu atención de lo que tienes alrededor? ¿Qué es lo que no percibes? Porque estás fijándote en otras cosas. Y eso lo puedes practicar. Es más, es como un músculo. Mientras más lo practicas, mejor. Al final, la meta es que seas capaz no de vivir esos pensamientos y esas cosas, sino simplemente observarlas, que pasen, que veas pasar tus pensamientos como si fuesen nubes. Puedes aprovechar estos días para ejercitar la atención, dar un paseo, ver cómo cambia la naturaleza, cómo se siente el frío en la piel, el calor en la chaqueta, el crujido de las hojas, el sonido de los pájaros. El mundo sigue siendo bonito. Así que eso, te invito a reflexionar sobre tu calidad de vida y si te gustó el vídeo, a compartir y a comentar, like y subscribe, y te aseguro que volveremos a vernos.